Les doy un caluroso abrazo de bienvenida en este día y gracias al Señor por poder congregarnos una vez más para estudiar su palabra. Desde Londres les mandamos un saludo cariñoso y les invitamos a leer con nosotros la palabra del Señor en Job 42, el versículo 10. Vaya conmigo, por favor, a la Biblia en Job, en el libro de Job, capítulo 42, verso 10. ¿Qué le parece si leemos ahí? Dice en el versículo 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Qué hermoso. Hoy día vamos a ver el doble de bendición. Así se llama el tema de hoy. El doble de bendición. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor, y hacemos oración. Amén. Padre Santo, poderoso Señor y Salvador, te damos gracias, Señor, por esta palabra que es fiel y verdadera. Prepara nuestros corazones, Señor, para ministrarnos. Prepara nuestros corazones para que recibamos esta palabra como de parte tuya, Señor. Que esta palabra pueda traer vida, pueda traer levantamiento, pueda traer florecimiento a nuestras vidas en aquellas áreas, Señor, donde tal vez nos sentimos secos, estériles o que hemos perdido la bendición. Señor amado, levántanos en tu nombre, en tu poder, Señor, que al oír esta palabra se encienda el fuego del Espíritu en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que esta palabra venga a ser un rema para nosotros en este año. Pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Entonces vamos a hoy día hablar sobre traer el doble de bendición a nuestra vida, traer todas las bendiciones del Señor a nuestra vida, no solo el doble, el triple, el cuádruple, todas las bendiciones, esa herencia que tenemos en el Señor. Bueno, cuando nosotros vamos a la historia de Job, algunos la han leído, la conocen, la han vivido en parte en su vida, pero para los que no la conocen, usted lee el libro de Job, en los primeros capítulos aparece toda la vida de él y cómo él fue privado de muchas cosas en su vida después de haber tenido abundancia de bendiciones. Satanás le pidió permiso a Dios para tocar sus bienes, para tocar su salud, y así fue como él perdió su salud, perdió todo lo que eran sus criados, sus ovejas, sus pastores, sus camellos, perdió sus hijos, murieron todos sus hijos. Y la mujer más encima le decía: maldice a Dios y muérete. O sea, perdió en el fondo todo, pero nosotros en este día vamos a creer que si nos identificamos con Job en algún área de su vida donde tal vez usted ha perdido algo en este tiempo o en estos últimos años, el Señor le va a levantar, que esta palabra se convierta en un rema para usted. Tome esta palabra como algo de Dios, como algo profético, que traiga un levantamiento a su vida, que traiga un florecimiento en esas áreas que tal vez usted ha perdido bendiciones, tal vez ha perdido sus finanzas, ha perdido tal vez su salud, y usted se encuentra en un estado de salud que no es bueno. Ha perdido a lo mejor hijos, familias, esposo, esposa, su matrimonio, su trabajo estable. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe, y por eso está enviando esta palabra a su vida, a su corazón, para que usted la tome de parte de Dios y crea que el Señor le va a bendecir a través de esta palabra.
Job dijo en su tribulación, en su desierto, en su quebrantamiento, digámosle así, él dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué actitud más hermosa en la prueba, cuando hemos tenido abundancia y vienen tiempos de escasez, vienen tiempos de quebrantamiento familiar, espiritual, de quebrantamiento físico. Yo no sé si usted podría decir estas mismas palabras que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Podemos decir eso en medio de la prueba? ¿Cuántos han perdido algo que era valioso para ustedes? Dios te va a hablar en este momento. Él va a traer para ti. Si has tenido pérdidas, Él va a recuperarte. Te vas a levantar. No hay prueba que dure toda la vida. Después de la oscuridad viene la luz. Al final del túnel hay una luz. Eso me decía el médico que me veía los primeros años que llegué aquí. Yo les he contado, estuve muy enferma y era como si caminaba por un túnel oscuro donde no veía nada. Y ese médico Dios lo usó algunas veces para alentar mi corazón. Y él, sin saber cómo yo me sentía, pero yo creo que más o menos entendía mi situación, por cuanto es un médico, me decía: Lorena, al final del túnel está la luz, camina, me decía, camina, no importa que no veas nada. Y claro, era así, al final del túnel empezó a haber una pequeña luz que se fue agrandando hasta que salí de ese quebrantamiento que tenía físico, espiritual y en todos los sentidos. Para mí era en todos los sentidos. Este es tiempo de recuperarnos. Hemos dicho que este es el tiempo de Dios, el tiempo oportuno, el kairos. Es la oportunidad de Dios para nosotros. Si has tenido pérdidas, cree que hoy el Señor te levanta y te dará el doble. Dígale al que está a su lado: Dios te dará el doble. Crea. A Job Dios le dio el doble. Él no solo perdió lo material, la familia, la salud. En su prueba él perdió otras cosas. Por lo tanto, tenía que recuperar todo eso, lo material, lo familiar, pero otras cosas que él había perdido. ¿Qué más perdió Job en su prueba? ¿Sabía usted que él perdió su comunión con Dios de alguna manera? ¿Sabía usted que él perdió su sacerdocio? Empezó a apagarse por la prueba que él tuvo. Y tal vez en muchas áreas nosotros también, al pasar por el quebrantamiento, por la prueba, tal vez en un comienzo perdemos la comunión con Dios. Perdemos esa actitud correcta para presentarnos delante del Señor. Perdemos el gozo de la salvación. Perdemos de vista nuestra asignación divina. Porque claro, la prueba nos quebranta. Muchas veces nos vemos en una oscuridad y perdemos de vista el llamamiento de Dios. Entonces él tuvo que recuperar esa comunión que había perdido con Dios y con el Espíritu Santo. En Job 42, el 5, si usted lee conmigo allí, usted se va a dar cuenta que él dice al final de su prueba, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, él tenía una comunión con Dios al comienzo y él adoraba. Dice la Biblia que él ofrecía sacrificios por sus hijos.
ofrendas por ellos, cada día, dice, cada mañana. Pero de momento, él empezó de un momento a otro, empezó su quebrantamiento y él empezó a argumentar con Dios. Empezó él a justificarse delante de Dios. Tal vez él decía, pero Dios, yo soy bueno, he sido fiel, ¿por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué tengo que vivir esta prueba? ¿Por qué me has quitado mis hijos? ¿Por qué me has quitado mi ganado, mis finanzas? ¿Por qué me has quitado mis ovejas, los animales con los que yo ofrecía sacrificios para ti? ¿Por qué me has quitado eso? Ahora no tengo cómo venir delante de ti. Pero era Dios tratando con él. Y él argumentaba y argumentaba. Y el libro de Job tiene 42 capítulos. Pero Job, ¿sabe usted que argumentó 37 capítulos de ese libro con Dios? Y alegando con él y haciendo valer sus argumentos. Mira Dios, que yo esto, que yo lo otro, que esto, que mis amigos, que mi familia, que etcétera. Poniendo millones de cosas, de argumentos delante de Dios para justificarse. Y nosotros tal vez hacemos lo mismo. Cuando viene la prueba, empezamos a preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me mandas esta prueba? Pero no en una actitud correcta, no con humildad de corazón, como diciéndole, Dios mío, ¿en qué debo mejorar? Padre mío, que no pase esta prueba, sino que se haga tu voluntad. Cumple tu voluntad en mi vida, Señor. Cumple tu propósito en esta prueba en mi vida. ¿Qué es lo que tú quieres que yo alcance? ¿Qué es lo que tú quieres que yo suelte de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo arranque de mi corazón? Muéstrame, Señor. Esa tiene que ser la actitud correcta en el momento de la tribulación, en el momento del quebrantamiento. Pero Job argumentaba con él. Argumentó por mucho tiempo hasta que al final Dios le dijo, pienso yo, ya has hablado demasiado tú, Job, ahora me toca a mí. Y entonces Dios lo convence de su ignorancia. En los capítulos 38, 37 en adelante, Dios lo convence de su ignorancia y lo hace sentir que no es nada delante del Dios creador del cielo y de la tierra y del universo. ¿Quién contenderá con Dios? Aún en la prueba, hermano, ¿quiénes somos nosotros para decirle al Señor, oye Dios, ¿por qué me estás pasando por este valle de sombra y de muerte? Mucha gente empieza a hablar palabras que no corresponden a Dios, a negar a Dios, a aborrecerlo, y mucha gente se enoja con Dios y no vuelve nunca más a la comunión con Él. Y usted habla con ellos y dice, no, yo me enojé con Dios porque me quitó a mi padre, me quitó a mi madre, me quitó a mi hijo, me quitó mi salud, me quitó mis finanzas porque me hicieron algo injusto. Pero no entienden que después de esa prueba viene la bendición. Job se arrepintió, dice en el capítulo 42, el 6, dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Me arrepiento en polvo y ceniza. En verdad de oídos te había oído, pero ahora al final de esta prueba mis ojos te ven. Es decir, si él antes tenía comunión con Dios y la perdió por todo lo que estuvo viviendo, al final de su prueba era como si Dios estaba tomando té con él. O sea, su comunión era más íntima. Su comunión era, pero gloriosa. Como que estaba viendo a Dios realmente, como que Dios se reveló a su vida, se mostró a él, conoció el Dios creador del universo, el Dios omnipotente que todo lo puede. Y él dice, ahora sé
que tú eres el Dios que todo lo puede. Él dice, nada es imposible para Dios, pero a veces hay que pasar por la prueba para darse cuenta quién es Dios, para que venga una nueva revelación a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros contendemos con Dios en la prueba? ¿Estás tú en una prueba? ¿Estás tú peleando con Dios, argumentando con Él? Que por qué vivo, que por qué no vivo, que por qué esto, que por qué no esto otro. En vez de callar y decir de corazón, Señor, me humillo delante de ti. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Desnudo he venido al mundo, desnudo volveré a Dios. Que sea esa la actitud de nuestro corazón, que podamos humillarnos en la prueba y esperar pacientemente la voluntad de Dios, orar, adorar en ese tiempo y aumentar nuestra comunión con el Señor. En el Salmo 40, el 1, el rey David alababa al Señor y decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer en medio de la prueba el rey David? Imagínese el rey David en una tribulación grande. Tuvo que aprender a esperar pacientemente hasta que el Señor dice que oyó su clamor y lo hizo sacar del pozo de la desesperación donde estaba, del lodo cenagoso, y puso sus pies sobre peña, sobre tierra firme, sobre lugar seguro. Y eso es lo que el Señor va a hacer al final de tu prueba. Lo que Él quiere es darnos más, es añadirnos más bendición. Pero a veces no somos dignos de tal bendición. Por eso el Señor tiene que arrancar, tiene que quitar ciertas cosas. A veces Dios, que conoce nuestro corazón, sabe que si nos da más, por ejemplo, finanzas, tiene que arrancar ese orgullo que tal vez es pequeño en nosotros hasta que no quede nada, porque si nos da más, nos vamos a volver tan altivos que después vamos a negar hasta a Dios mismo. Entonces, Él cuida de nosotros. Cuida de nosotros y a través de la prueba Él manifiesta esos cuidados, porque Él está haciendo que salga de nuestro corazón todo aquello que nos sirve, que no vale. ¿Qué hizo Job para revertir la situación? Se arrepintió, reconoció su ceguera espiritual. Aunque él era justo, dice la palabra del Señor, no tenía mayores revelaciones de Dios. ¿Por qué? Porque tenía todavía escamas en sus ojos. Conocemos en parte, iglesia, pero necesitamos de día en día que el Señor se revele a nosotros. Y a veces Dios no puede hacerlo porque vamos llenándonos de escoria, vamos llenando nuestro corazón de sentimientos que no son buenos, de amargura, de nuestra mente la llenamos de argumentos, de lógica humana. Entonces el Señor tiene que limpiarnos, tiene que sacudirnos, tiene que arrancar eso de nosotros para poder traer mayor revelación a nuestra vida. Entonces, Dios permite que pasemos por la prueba, pero permitió que Él tomara de vuelta esa comunión. Él había también perdido su sacerdocio. Él comenzó bien. Si usted lee el libro de Job en el capítulo 1, usted ve a un Job que es un sacerdote hecho y derecho, un hombre recto, una cabeza de hogar bien plantada allí. Él hacía sacrificios por sus hijos
como era debido en el tiempo antiguo, del Antiguo Testamento, y llevaba ofrendas cada día por su familia, por sus hijos delante de Dios, por si alguno hubiere pecado, porque los hijos eran un poco descarriados por lo que dice la historia de Job. Entonces él iba delante de Dios, intercedía por ellos, pedía perdón, les aconsejaría todo lo que hace un verdadero sacerdote de su hogar. Pero su sacerdocio se debilitó en medio de la prueba. Pero en el capítulo 42, el 8 dice: ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros. Dios le dice a los amigos de Job que tomen 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Él era un sacerdote, su sacerdocio se había debilitado en la prueba, pero Dios confirma su sacerdocio al final de la prueba cuando él se arrepiente y reconoce a Dios, reconoce su ceguera, reconoce que ha argumentado con el Dios santo y verdadero, se arrepiente de todo ello. Entonces Dios le devuelve su sacerdocio y hace que esos amigos que tenía él lleven unas ofrendas, unos sacrificios a Job, porque él representa al sacerdote, y que Job ore por ellos. Y entonces cuando Job oró por ellos, dice la palabra del Señor que Dios lo bendijo al doble de lo que tenía. ¡Qué grande es Dios! Él le devolvió su sacerdocio. ¿Cómo está tu sacerdocio? Porque recuerda que en primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. La iglesia neotestamentaria, la iglesia del nuevo pacto, somos llamados sacerdotes del Dios Altísimo. Tú y yo. Pero ¿cómo está nuestro sacerdocio? En medio de la prueba, del quebrantamiento, ¿cómo está tu sacerdocio? ¿Somos realmente nación santa, linaje escogido por Dios en la prueba? ¿Somos realmente aquellos que mostramos al mundo la misericordia, el amor del Dios que tenemos? En medio de la prueba, ¿somos capaces de testificar de la sanidad, de la provisión que viene de Él? ¿Somos capaces de abrir nuestra boca para adorar su nombre en espíritu y verdad? ¿Cómo está nuestro sacerdocio? Al pasar los años, ¿tu sacerdocio ha ido mejorando o ha ido empeorando? El sacerdote intercede delante de Dios, pero es el que trae la voz de Dios, la palabra de Dios a la familia, al pueblo. ¿Estamos haciendo intercesión, orando, buscando a Dios por nuestra familia, por nosotros mismos, por nuestras iglesias, ministerios, naciones, pueblos? ¿Estamos trayendo la palabra de Dios al corazón de nuestros hijos, de nuestra familia? ¿Cómo está realmente nuestro sacerdocio? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la sombra, de la oscuridad a la luz. Somos llamados a anunciar las buenas noticias de salvación, el evangelio del arrepentimiento para salvación. Como sacerdotes de Dios, ¿estamos cumpliendo eso? Job había perdido, como dijimos al comienzo, sus bienes. Pero en los versículos 10 y 12 dice que él recuperó su prosperidad, recuperó sus bienes, su bendición económica. Le fue devuelto todo al doble. En el 42:10, en la parte B dice: y aumentó
al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le dio el doble, iglesia. Dígale al que está a su lado, Dios te va a dar el doble y aún mucho más, el triple, el cuádruple. Después de la prueba viene la bendición. Él te dará el doble y aún más del doble. Amén. Para la gloria de Dios, para que tú le honres con esa bendición. En el versículo 12 del capítulo 42 dice: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. El postrer estado de Job fue mucho más bendecido que el primero. Si antes tenía bendición y era un hombre rico, el Señor aumentó sus bendiciones, su prosperidad. Y eso es lo que yo quiero que en este día tú agarres para ti, que tomes esta palabra y creas que al final de tu prueba vendrá una bendición, un aumento en todas las cosas. El Señor proveerá abundantemente sin medida para ti. Dice que Él le dio 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, etcétera, etcétera. Eso es lo que la Biblia alcanza a mencionar. Pero Él le devolvió más de lo que tenía. Cuando nosotros leemos en la tercera epístola de Juan, dice: yo quiero que seas prosperado en todas las cosas materiales, así como que tengas salud, así como prospera tu alma. Que tengas bienes materiales, que tengas salud y que tengas bendición espiritual. Eso quiere Dios para nosotros. Él quiere darnos el doble, Él quiere bendecirnos. Y si estás en una prueba, agarra fe en este día, que esta prueba no es sino para darte más de lo que tenía. Que si has perdido algo, que el enemigo te haya quitado, porque aquí el enemigo le tuvo que pedir permiso a Dios para robarle a Job, para quitarle la salud, la familia, su bendición económica. Si Dios ha dado permiso al enemigo para que nos robe, para que nos quebrante, para que nos quite la salud, ten por seguro que va a llegar un momento en que Dios le va a decir al enemigo: basta, ahora yo voy a bendecir a mi hijo. Ya probé su corazón, su fe, veo que es un hijo humilde, que es un hijo agradecido, que en la prueba me alabó, que en la prueba me bendijo, ahora yo lo voy a exaltar a él. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Recuperó su familia. En el versículo 13 al 16 habla de una recuperación familiar. Recuerde que la esposa era como una bruja que le dijo a él: maldice a tu Dios y muérete hoy. Dios mío, qué mujer. Pero dice que Dios le dio una nueva familia. Le dio 7 hijos y 3 hijas. Y estas hijas eran hermosas y les dio herencia. A las hijas anteriores él no le había dado herencia, pero a estas hijas él le dio herencia. No se usaba heredar a las hijas. Ellas heredaban con los maridos que le tocara. Pero a estas hijas él le dio herencia porque debe haber tenido mucho, mucho. Y al final alcanzó para todos. Para todos. Y así es cuando Dios bendice, alcanza para todos. Aquellos que por ley no se les debe dar, aún para esos hay, iglesia. Porque sobra y abunda. Cuando Dios bendice, Él bendice abundantemente. Dice: pruébame ahora si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré hasta que sobre y abunde. Él no es tacaño. Cuando Él da abundantemente. Por eso a Job dice que le dio el doble de lo que tenía.
También dice allí entre los versículos 13 y 16 del capítulo 42, dice, vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, o sea, a sus nietos, hasta la cuarta generación. Imagínense, él, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Gloria a Dios por esa bendición. El Señor es grande. Si de alguna manera tu salud está rota, está quebrada, cree que el Señor te va a levantar y te va a añadir años de vida y de bendición. Amén. Gloria a Dios. Y va a bendecir tu familia. Vas a ver a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos hasta tu cuarta generación. Qué hermosas promesas del Señor. En el versículo 16 dice que recuperó su salud. ¡Qué grande! En el versículo 16 dice, vivió 140 años más. Imagíneselo, 140 años más. Por eso que alcanzó a ver hasta la cuarta generación de su descendencia. Él le dio salud. Cree que el Señor te va a fortalecer en este día. La Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Que aunque tiemble la tierra, ese monte no se va a caer. Firme, poderoso. Dice también que los hijos de Dios que adoran al Señor y que permanecen en los atrios del Señor, florecerán, dice, florecerán, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que darán su fruto a su tiempo y su hoja no caerá. Gloria a Dios por tantas promesas hermosas que tenemos. En Deuteronomio 8, el 16, dice, que te sustentó con maná en el desierto, en la prueba. Él trajo pan espiritual al pueblo de Israel, comida que tus padres no habían conocido. Y así en la prueba el Señor va a traer comida de donde menos pensamos, va a traer provisión donde nadie espera. No habían conocido, afligiéndote y probándote, porque ahí en medio de la prueba el Señor nos aflige, pero prueba nuestro corazón. Pero dice, para a la postre hacerte bien. Eso es lo que quiere el Señor al final. Bendecirnos, hacernos bien, darnos el doble, el triple, abundantemente, hasta que sobre y abunde. Y en Santiago 5, el 11 dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál fue el final de Job? Que el Señor lo bendijo al doble de lo que tenía. Que su postrer estado fue mejor que el primero. Fue mucho más bendecido. Y eso es lo que quiere el Señor. Que al final de nuestra prueba podamos decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Que podamos decir en este día, Señor, a través del quebrantamiento, de la prueba que me ha sobrevenido, ha venido a mí mayor revelación, he conocido tu favor, tu misericordia, tu gracia sobrenatural. Que Dios te bendiga y que esta palabra te levante, te fortalezca y te ayude a levantarte, a volver a mirar hacia adelante, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Inclina tu rostro y vamos a hacer una oración. Amén, amén. Padre Santo, gracias te damos por esta palabra fiel y verdadera. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba estás tú. Podemos sentirte, Señor. Aunque no veamos nada, podemos oler tu presencia con nosotros. Podemos oler ese cariño, ese amor que nunca nos deja. Que a pesar de que andemos en valles de sombra y de muerte, Dios mío, tu vara y tu cayado
nos infunden aliento. Oh, gracias, Señor, porque aunque estemos en el valle profundo de la desesperación, en el lodo cenagoso, sentimos tu mano sosteniéndonos en medio de esa prueba, Padre. En medio de la oscuridad, sentimos, Señor, que tu mano poderosa nos sostiene y nos guía. Espíritu Santo, ministranos. Ministranos, Espíritu Divino, en esta hora. Que en el quebrantamiento que tu pueblo pueda estar viviendo, Señor, ya sea de índole familiar, espiritual, en la salud, en el matrimonio, en cualquier área de nuestra vida, Dios mío, que podamos sentir en este tiempo que tú estás a nuestro lado. Que si bien es cierto el enemigo nos ha robado en algunas áreas de nuestra vida, Dios mío, tú no permitirás que nos toque la vida. Tú no permitirás, Señor, que nos mate. Oh Rey, porque tú nunca pondrás una carga más difícil que la que podamos sobrellevar. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba, Dios, tú lo único que sacas de nosotros es lo que nos sirve. Es la amargura, tal vez, la argumentación de nuestro corazón, la lógica humana. Oh Rey precioso, los velos de nuestros ojos son quitados, Padre. Gracias, Señor, porque lo único que tú quieres es quitar las amarras, la cautividad de nuestras vidas y dejarnos libres. Abrir nuestros ojos para que conozcamos a nuestro Rey, Dios y Señor. Para que si antes te alabábamos, ahora te adoremos aún más, Señor. Gracias, Dios soberano, por tu palabra que es fiel y verdadera. Oramos en este momento juntos como iglesia. Oramos, Señor mío, por todos aquellos que están quebrantados, que están pasando la prueba, que les ha sido quitado algún bien, algún área de sus vidas, su salud, sus hijos, Señor, o alguna cosa, Padre, que para ellos será valiosa. Dios mío, oramos por ellos y declaramos que ellos pasarán al otro lado, que ellos llegarán a la orilla, que ellos pisarán tierra firme. Señor, que su lucha, su desierto, su tribulación no durará toda la vida. Que llegará un momento en que esa prueba pasará, Señor, y ellos serán bendecidos al doble, al triple, abundantemente, Señor. Oh Rey poderoso, se acordarán, Dios mío, de ese pasado como aguas que pasaron, Señor. Se reirán, Padre, danzarán de contentos, gritarán de júbilo, Señor Jesucristo. Alabarán tu nombre, Padre, y reconocerán que tú eres Dios, que tú eres Señor, que tú eres Rey. Declararán de su boca: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oh, glorificarán tu nombre y te exaltarán, Señor, y darán gracias, porque ahora, Dios mío, se sentirán como si fueran nuevas criaturas en ti. Gracias, Dios poderoso, por cada vida, por cada corazón. Envía a tu Espíritu Santo que los vivifique. Que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte y lo vivificó con poder y gloria y autoridad, y ahora está sentado a la diestra del Padre, que el mismo Espíritu Santo nos vivifique en esta hora, que toque todo corazón, toda vida, todo aquel que está enfermo sea tocado por tu Espíritu Santo, sea ministrado, sea levantado, que el que está triste sea consolado. Oh Dios, que su fe aumente, que pueda creer que esta palabra es para él o para ella, porque lo que tú deseas, Señor, es traer abundante bendición. Gracias, Señor poderoso. Aumenta al doble, Señor, nuestras bendiciones, nuestra provisión. Oh, danos largura de días y años, que podamos ver a nuestros hijos crecer, ser educados, profesionales, podamos ver los hijos de ellos y aún los nietos de ellos. Gracias, Dios poderoso. Oh, aumentanos los años de vida, no para
gloriarnos a nosotros mismos, sino para darte a ti la gloria, la honra y la alabanza a través de esos años de vida. Ahí testificaremos, Señor, de tu grandeza, de tu poder, de tu misericordia y de tu amor. Gracias, Señor poderoso. Ponemos todo en tus manos, Señor, y descansamos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra, Señor, contiene las promesas que son vida eterna para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Un abrazo grande para ti y para tu familia.